Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. El mundo está orientado a lo que posees. Tú vales según lo que tienes. Tú vales lo que tú posees. En el reino espiritual, los principios de la felicidad operan en forma diferente, apuntan al interior. Esta orientación del hombre, del exterior, de satisfacer las cosas con bienes, es que cada vez lo lleva más y más lejos de Dios. Ustedes se darán cuenta en sus propias vidas, aún espirituales. A pesar de que somos creyentes, somos hijos de Dios, vivimos tan envueltos en adquirir, en tener, en poseer, que nos equivocamos y creemos que la verdadera felicidad es tener esto y tener aquello. Y cuando comenzamos a tener esto y aquello, nos damos cuenta que poco a poco nuestras vidas comienzan a enfriarse. Porque comenzamos a depender más ¿en quién? En mis capacidades, en mi sueldo, en el dólar, en lo que yo poseo, y no aprendemos a confiar en Dios. Es por eso que este concepto es diametralmente opuesto a lo que el mundo establece. Es posible que nosotros hayamos caído en la búsqueda de la ilusión de la felicidad. En un mundo material, en valores terrenales. Alguien escribió lo siguiente: el mundo piensa así, o el mundo dice así: bienaventurados los que tienen fortaleza, piensan ellos. Bienaventurados los que tienen poder. Bienaventurados los que tienen conocimiento. Bienaventurados los que tienen prestigio. Bienaventurados los que tienen popularidad. ¿Sabes qué dice Santiago capítulo 4, verso 6? Dios resiste ¿a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Te das cuenta que el concepto de Jesús acerca de la pobreza espiritual es un concepto opuesto a lo que piensa este mundo? Esto se ve ilustrado en una forma magistral por nuestro Señor Jesucristo. Mira, abre tu Biblia, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Mira el verso 10. El concepto acá, un concepto opuesto a lo que establece el mundo, se ve claramente acá en Lucas capítulo 18. Mira el verso 10. Dos hombres que subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, ¿qué? Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno, verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Te das cuenta que encontramos el valor del mundo, el concepto del mundo? Tú vales lo que tú tienes. Y puedes estar aferrado a una religión, puedes estar aferrado a un credo y creer que ese credo es tu fuerza. Déjame decirte algo. El Señor dice así: bienaventurados ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Me pregunto, ¿por qué el Señor Jesucristo dijo esta palabra con toda esta historia? Encontramos la respuesta en verso 9. A unos que confiaban ¿qué? Mira el texto. ¿Que confiaban en quién? En sí mismos, como justos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. ¿Por qué Jesús habló de los pobres en espíritu? Porque los ricos son aquellos que confían ¿qué? En sí mismos. Mira el verso 14. ¿Cuál fue el resultado? Os digo que hablando del pobre, descendió a su casa ¿qué? Justificado antes que el otro, que el religioso, que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será que enaltecido. Mis queridos, aquel fariseo apoyado en su religión no fue justificado delante de Dios porque confiaba ¿qué? En sí mismo. ¿No te das cuenta que este principio que enseña el Señor Jesucristo es un concepto opuesto a lo que el mundo ha establecido? Es interesante notar que el fariseo no halló a Dios, pero este pobre sí lo halló, porque él reconoció ¿qué cosa? Su pobreza y su necesidad. Él dijo: sé propicio a mí,
pecador. Déjame decirte algo, cuando el Señor Jesucristo hizo esta declaración en el Sermón del Monte, muchos fariseos estaban escuchando, muchos religiosos, y esta declaración les molestó. Les molestó tanto porque un religioso confía en su credo, en su confianza, en su tradición, en lo que cree. Y el Señor Jesucristo le dijo, si tú quieres pertenecer al reino de Dios, necesitas estar completamente vacío. Vacío. Una condición interna es anunciada. Un concepto puesto al mundo es establecido. En tercer lugar, un clamor interno es necesario. Un clamor interno es necesario. Bienaventurado, ¿quiénes? Los pobres en espíritu. Quiero que mires conmigo en Salmos capítulo 34. Un clamor interno es necesario. Ese clamor es cuando una persona se da cuenta de su condición de hambruna y necesita de Dios. Mira el Salmo 34, 6. ¿Qué dice este salmo? Este pobre, ¿qué hizo? Clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Me encanta porque el salmo dice este pobre. No es un pobre económico, sino que es aquel que se da cuenta que está en bancarrota espiritual, que no puede confiar en sí mismo, se da cuenta de que nada que haga le puede dar el beneficio divino. Este pobre en su condición, en su hambre espiritual, clama al único lugar seguro. Este pobre, ¿qué hizo? ¿Clamó a quién? ¿Qué dice el texto? Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En el mismo capítulo, verso 18. Cercano está Jehová, ¿a quién? A los quebrantados de... ¿No son los pobres en espíritu? Aquellos que claman, aquellos que tienen un clamor interno de necesidad delante de Dios. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Mientras no reconozcamos nuestra bancarrota espiritual, jamás podremos disfrutar de la bendición de Dios. Muchos viven aferrados a una religión y confían en esa religión, pero Dios dice, tienes que venir a mí. En bancarrota espiritual debemos depender de poner abajo nuestro orgullo, nuestras creencias, nuestra religión y venir con humildad al Señor Jesucristo clamando su perdón. Me llama la atención que Proverbios 16, 18 dice así. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Tenemos que ser humillados, tenemos que ser quebrados, tenemos que ser hambrientos, debemos estar en bancarrota espiritual para entender los principios de Dios y ser bendecidos. ¿Lo tiene? ¿Cuántos creen que venir a la iglesia es hacer un favor a Dios? O porque invitamos a alguien a la iglesia y dice, sí, voy a ir contigo, como que nos están haciendo ¿qué? Un favor a nosotros. Déjame decirte, esa mentalidad y esa actitud demuestra una sola cosa, que usted no está hambriento, usted es un rico espiritual, por lo tanto no necesita a Dios. Antes del quebrantamiento es la altivez de espíritu. Dice el texto, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Quebrantamiento viene por dos cosas. Permíteme decirte cuáles son. En primer lugar, cuando descubro mi verdadera condición. Cuando me doy cuenta delante de Dios lo que realmente soy. No valgo nada. No soy suficiente. No tengo absolutamente nada que entregar a favor de mi salvación, a favor del beneficio de la bendición de Dios. Darme cuenta de mi real necesidad. Muchos creen que venir a la iglesia es hacerle un favor a Dios. Estamos equivocados. Para entender esto necesitamos venir a Dios y darnos cuenta de lo vacío y solos que estamos. Y sin su ayuda no seremos jamás nada y menos aún felices. Menos aún felices. Para descubrir esto yo necesito dos cosas. En primer lugar, saber quién es Dios. Y en segundo lugar, saber quién soy yo o quiénes somos nosotros. Descubriendo mi condición. El mejor ejemplo de esto lo encuentro en un hombre llamado Pablo. Pablo. ¿Sabes que Pablo escribió en capítulo 3, verso 7 de Filipenses lo siguiente? Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Si usted conoce algo de quién fue Pablo antes de convertirse, se dará cuenta que era un hombre que por lo menos dominaba 5 idiomas. Tenía por lo menos 3 doctorados en aquel tiempo.
conocedor mejor que nadie de la ley. Entre los fariseos, entre los credos, él era el mejor de todos. Y Pablo dice, yo me di cuenta camino a Damasco de mi condición de pobre espiritual, que estaba vacío. Y él lo dice acá, Filipenses capítulo 3, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Mis queridos, no va a haber cambio si no hay en primer lugar un clamor interno de necesidad. Y ese clamor viene cuando en primer lugar descubro mi condición. ¿Cuál es tu condición? ¿Estás confiando en tu soberbia? ¿En tu religión? ¿En tu tradición? ¿En tus conceptos? ¿En lo que tú crees? ¿Eres rico o eres un pobre espiritual? En primer lugar debes descubrir mi condición, descubrir nuestra condición espiritual. Pero en segundo lugar, depender de Dios completamente. Depender de Dios completamente. No nos damos cuenta que cuando nos damos cuenta que no hay nada de nosotros, en nosotros, que pueda ganar el favor divino, es cuando nos damos cuenta y venimos a Él pidiéndole una sola cosa: perdón, perdón. Este es el momento en el cual entregamos toda nuestra confianza a Dios. Para entregar toda nuestra confianza a Dios hay que nacer de nuevo. Este es el camino para ser hijos de Dios. Me reconozco mi condición, descubro mi condición delante de Dios de pobreza. Y vengo en confianza a Dios y le pido a Dios que Él me ayude. Déjame decirte algo que para recibir, escucha bien, pon atención en esto. Para recibir la bendición de Dios, usted y yo necesitamos ser hijos de Dios. Y si tú miras conmigo en Juan capítulo 1, verso 12, Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12, el cuarto evangelio. ¿Sabes lo que dice Juan capítulo 1, verso 12? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vuélvelo a leer. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa que no toda persona que está en esta tierra, que nace en esta tierra, ¿qué? Es un hijo de Dios, porque crecemos confiando en nosotros mismos. Y mientras no reciba a Jesucristo, no nazca de nuevo, no reconozca a Dios como el sustentador de mi vida, jamás podré decir, soy un hijo de Dios. ¿Tendrá una religión? Por supuesto que sí. Pero déjeme decirle algo, no será un pobre en espíritu. No será un pobre de espíritu. Por lo tanto, el reino de los cielos jamás, escúchame bien, jamás le va a pertenecer, porque el reino de los cielos solamente le pertenece a ¿quiénes? A los hijos de Dios. Qué interesante, una condición interna es anunciada. Un concepto opuesto al mundo es establecido. Un clamor interno es necesario. Yo debo clamar, debo buscar. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto implica que debemos confesar a Jesús como nuestro Salvador personal. Si no está dispuesto a confesar públicamente que Jesús es tu Salvador personal, no podrás decir jamás, el reino de los cielos me pertenece. Y déjame decirte algo por la autoridad de la palabra de Dios. El único destino será el infierno. Porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿qué? Serás salvo. En cuarto y último lugar, última observación. Una condición interna es anunciada. Un concepto opuesto al mundo es establecido. Un clamor interno es necesario. Pero déjame decirte, un cambio eterno es efectuado. ¿En quién? ¿En quién? En aquel que reconoce, Señor, estoy ¿qué? En bancarrota. He tenido mi religión, he tenido mis creencias, pero hoy entiendo que necesito estar vacío para ser lleno. Un cambio eterno es efectuado. Cuando reconocemos nuestra bancarrota espiritual y clamamos a Dios en nuestra necesidad a Dios, Dios nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús no está hablando del camino a la miseria o de la destrucción. Jesús no está prometiendo miserias cuando habla de los pobres en espíritu. Por el contrario, Él está anunciando, y esto es importante,
Esta es la primera clave, la primera llave, la primera puerta para ser feliz y entender el Sermón del Monte y las bienaventuranzas. Si yo no paso por esta primera puerta, no puedo abrir las otras siguientes. Y no podré ser jamás feliz si no aprendo a ser un pobre en espíritu. Me encanta Isaías 57:15, dice así: porque así dijo el Altísimo y Sublime, el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vigorizar el corazón de los quebrantados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El pecado se arraiga en el orgullo, y mientras no rindamos nuestro orgullo, no tendremos opción para entrar en el reino de Dios. Esta bienaventuranza es la base para todas las demás. Mientras no pongamos nuestro orgullo en el polvo de la tierra, jamás podrá haber en nuestras vidas salvación. No podemos ser llenos si primeramente no estamos vacíos. Adrian Rogers, el difunto predicador bautista, decía lo siguiente, me encanta: evangelizar es un mendigo contándole a otro mendigo cómo y dónde encontrar pan. Evangelizar es un mendigo contándole a otro mendigo cómo y dónde encontrar pan. Felices son los hijos de Dios, porque ellos han obtenido de Dios la bendición de su gracia, y el reino de los cielos le pertenece. Amén. David Jeremiah dice lo siguiente, creo que lo he puesto acá. Dice él, hablando sobre el Sermón del Monte: soy bienaventurado si soy pobre en espíritu, no si estoy hinchado por mi propio orgullo o la importancia de mis logros espirituales. Soy bienaventurado si lloro, no si estoy encallecido o insensible al dolor del que me rodea. Soy bienaventurado si soy manso, no si me he dejado llenar de codicia y cólera. Soy bienaventurado si soy misericordioso, no si estoy lleno de amargura, resentimiento y egoísmo. Soy bienaventurado si soy un pacificador, no si soy dado a criticar, a juzgar y ser hostil. Son bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Tienes hambre de Dios? Amén. ¿Eres un hambriento? ¿Eres un pobre en espíritu? No hablo de religión. Pues si tú dices, yo ya tengo mi religión, lo único que estás diciendo es, yo ya estoy lleno. Pero para ser lleno, primero necesitamos estar vacío. Hace años atrás, una hermosa muchacha pasó en el salón al piano a tocar. Su nombre era Charlotte Elliott. Una hermosa muchacha, y toda la gente le decía, qué hermosa que eres, qué bella que eres, qué precioso que tocas el piano, qué bella que eres. Y en esa ocasión pasó un predicador llamado César Milán. Y el predicador le dijo, señorita, usted es muy bella, muy preciosa, pero usted no puede poner su confianza en el exterior, en lo que usted es. Porque déjeme decirle algo, César le decía así, este predicador, César Milán, señorita, si usted no tiene hambre de Dios, usted está igual de perdida como las prostitutas de Inglaterra. Cuando escuchó eso, esa muchacha se enojó. ¿Cómo esta insolente me viene a decir que estoy tan perdida como aquellas mujeres del mundo de Inglaterra? Esa noche, Charlotte Elliott no podía dormir. Y a las 3:30 de la mañana reconoció que estaba apoyada en una religión y que necesitaba de Dios porque ella tenía hambre. Era una pobre espiritual. Tal vez no sabemos mucho de esta mujer llamada Charlotte Elliott, pero sí cantamos un himno de ella, que es el himno 308, que dice así: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Una mujer que tenía hambre y sed de Dios, que a las 3:30 de la madrugada encontró en su refugio. Bienaventurado
los que tienen esta pobreza de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero invitarte a inclinar tu cabeza y cerrar tus ojos. Cabecitas inclinada y ojos cerrados. Por favor, nadie mirando. Y yo en esta tarde quiero hacerte a ti una pregunta al fondo de tu corazón. ¿Cómo está tu vida? ¿Eres un pobre en espíritu? ¿Eres un hambriento de Dios? ¿Te has dado cuenta que con tu confianza, con tu religión, con tus credos, no puedes llegar a Dios? ¿No sería hoy el mejor momento de decirle a Dios, tengo hambre de ti, necesito de ti, quiero venir a ti tal como soy, con mi vida, con pecado, con mis luchas, con mis temores, y clamar el perdón de mis pecados, tu ayuda? ¿Te gustaría en esta tarde decirle al Señor Jesucristo que te salve? Decirle a Dios que te dé el perdón de los pecados y la vida eterna. Lo único que tienes que hacer es decirle así al Señor, dile así. Si tú reconoces que necesitas de Dios, que tienes hambre de Dios, dile así, Señor, dile así, Señor, perdona mis pecados. Reconozco que he vivido lejos de ti, que tal vez he confiado en mí mismo, en mi religión, en mis fuerzas, pero hoy me doy cuenta que soy un pecador, que soy una pecadora y que estoy viviendo lejos de ti, pero hoy clamo el perdón. Dile así, hoy te pido el perdón de mis pecados. Abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Horsley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Horsley Park. Ya lo sabes, queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.